El 75.7% de los venezolanos rechaza la gestión del presidente Nicolás Maduro. Según informa el portal Infobae.com, una encuesta de Data Analysis, una encuestadora muy famosa en Venezuela, lo coloca con una aprobación de solo 24.3%. La recesión económica, la escasez y la inflación son los factores que más influyen en la percepción que la población venezolana tiene del mandatario Maduro y lo que tiende a pensar con respecto a él. La aprobación a la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cayó en julio a un 24.3% según una encuesta de la firma local Data Analysis difundida el jueves de esta semana. Maduro, un ex chofer de autobús de 52 años, enfrenta un difícil panorama con una recesión económica, escasez de productos básicos y la inflación más alta de América, en medio de millonarios pagos de deuda externa que podrían pasarle factura a su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en las elecciones parlamentarias de diciembre. Con respecto a este primer punto, hay que señalar que tomando en cuenta la recesión económica, producto de la contracción industrial, ya que baja la producción, se contrae el Producto Interno Bruto y esto genera recesión, aproximadamente de un menos 5.5%, aunado a la escasez de productos básicos por la baja oferta que hay, ya que no hay insumos para producir, no hay divisas para importar insumos que son necesarios para producir y así reactivar el aparato productivo y acabar con la escasez, aunado a la inflación por la alta emisión monetaria, pero la baja oferta en el mercado. Esto hace que Venezuela tenga que recurrir a sus reservas internacionales para hacer los pagos que tiene que hacer en deuda externa. Pero esto le puede pasar factura al partido, como lo menciona el artículo, porque la crisis reduce la gobernabilidad, lo cual impide una dirección clara de la agenda planeada. Es decir, la crisis hace que el gobierno vea mucha inestabilidad política, lo cual impide que haya la paz y la tranquilidad suficiente para que el gobierno pueda establecer una sola dirección clara en su agenda que tiene planteada. Pero hay muchas direcciones, y lo digo porque tal vez una corriente diga alguna cosa, una corriente diga otra. Y cuando hablo de corrientes, hablo de las sugerencias que debe tomar el gobierno con respecto a lo que el pueblo le dice, pero no todos tienen el mismo pensamiento, ni la misma ideología, ni la misma corriente política. Algunos tal vez tengan la necesidad de hacer que el gobierno recurra a políticas de derecha, recurrir a la privatización, darle más importancia al sector privado, otros a políticas de izquierda, más hacia el sector público, políticas socialistas, pero muchos quieren que haya una coexistencia entre el sector público y el sector privado. Pero esto hace que haya un conjunto de direcciones, pero debe haber una sola dirección con un consenso de todas las propuestas para que la agenda tenga una dirección clara. A fines del año pasado, la aprobación del heredero político del fallecido Hugo Chávez tocó un mínimo de 22.8%. Sin embargo, a partir de allí repuntó hasta 28.2% en marzo, para volver a caer en mayo a 25.8%. Y es que casi 9 de cada 10 consultados creen que la situación del país es negativa. Según el sondeo realizado entre el 10 y el 23 de julio con un nivel de confianza del 95%, un 70.4% de los encuestados desaprueba su gestión y casi 9 de cada 10 consultados creen que la situación del país es negativa. La baja aprobación de Maduro no es extraña en América Latina, ya que Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, y Ollanta Humala, el presidente de Perú, tienen índices aún menores que el de Maduro. Sin embargo, durante sus 14 años de gobierno socialista, Chávez puso la vara muy alta en términos de popularidad en la polarizada Venezuela, y lo hizo porque recurrió al populismo, recurrió a darle mucha importancia a la clase baja, a las clases más bajas, para recibir un apoyo político sin precedentes en la historia venezolana, lo que hizo que su política populista, su retórica populista se acrecentara y de esa forma mantuvo su popularidad en un nivel estable y alto por muchos años, algo que Maduro no ha hecho porque no ha sabido cómo administrar bien su retórica o la retórica populista que debería tener un presidente que por lo menos se jacta de ser el heredero político de Hugo Chávez, quien fue, a pesar de todo y de la, digamos, discordancia que se pueda tener con respecto
a este presidente de que algunos puedan tener con respecto a este fallecido expresidente, era un líder. Desde que asumió como presidente del país petrolero 2 años atrás, la popularidad de Maduro ha perdido terreno a medida que la crisis económica empeora con el desplome de los precios del petróleo, que es, digamos, el punto neurálgico de toda la crisis que se vive, de la escasez, de la inflación, del alto pago en deuda externa que tiene Venezuela. Y el petróleo, por si fuera poco, es la fuente del 90% de los ingresos del país. La popularidad de Maduro pierde terreno a medida que la crisis económica empeora. Maduro atribuye los problemas económicos a la oposición política que, dice, se apoya en Washington para buscar sembrar el caos y derrocarlo. Dichas acusaciones han sido negadas. Y es que no es de extrañar que un presidente populista, por lo menos sobre la mesa, trate de buscar culpabilizar a un factor o ente externo de lo que los problemas actualmente vive el país. Es un recurso al cual apelan muchos presidentes populistas. Según el sondeo, el oficialismo perdería la mayoría que ostenta en la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre al alcanzar solo el 28% de los votos frente al 50.7% de la oposición. Ese es el pronóstico. Por otro lado, la encuesta de Data Analysis coloca al apresado Leopoldo López como el líder opositor con mayor aceptación, con 41.5%, seguido de cerca del 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles con 40.7%. Y esto se da porque Leopoldo López asumió el liderazgo de la oposición en un momento en el que Capriles decidió hacerse a un lado por las presiones políticas que pesaban en su contra, algo que Leopoldo López decidió aceptar como un reto y por ello su popularidad se elevó y ahora que está apresado, encarcelado, más popular es entre la oposición venezolana. Pero con respecto a esto hay que tener algo muy en claro. Sin políticas reformistas claras, la popularidad de Maduro seguirá cayendo. Y esto es un punto a favor de la oposición para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y un punto en contra del gobierno, del partido de gobierno, porque la gente preferirá un cambio. Y al parecer el cambio tiende a ofrecer alternativas diferentes a las del gobierno. Y en este caso parece que el cambio viene de la oposición.